Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Haciendo una síntesis general de los temas principales y particulares que encontramos, por una parte en el Deuteronomio, pero sobre todo esto también hace una conclusión de todo el Pentateuco. Entre estos temas, el elemental, el fundamental que encontramos en el libro del Deuteronomio es el tema de la alianza. Veamos hoy algunos elementos típicos que nosotros encontramos en Israel. Es decir, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de toda una cultura, pero una cultura integral, digamos, en el aspecto religioso, en el aspecto familiar, en el aspecto socioeconómico, en el aspecto cultural, en fin, todo lo que significa la comunidad de por sí. Esta era la forma, ¿verdad?, cómo se miraba y cómo se actuaba también en aquel tiempo. Nosotros actualmente en nuestro mundo somos muy separatistas en este sentido, ¿verdad? Separamos muchísimo cada aspecto, cada ámbito y como que decimos, no, este aspecto no tiene que entrar en el otro. Incluso miramos el aspecto religioso como una cuestión que está fuera de la vida normal, pero sin embargo no es así. Al contrario, la misma palabra religión significa religarse, unirse, unir todos los elementos existenciales de la vida. Y sabemos que el aspecto de la familia, el aspecto sociológico, el aspecto económico, el aspecto familiar, etcétera, etcétera, forman parte esenciales justamente de la vida del hombre, de la existencia. Por lo tanto, el religarse, la religión, es un poco el que hace una síntesis del aspecto integral. Y podemos decir que nuestros problemas actuales en el mundo es justamente la falta de Dios, ¿verdad? O sea, la falta de esta religión, esta falta de religarse, porque estamos mirando en una forma muy separada, cada uno como si fuese una cosa independiente, autosuficiente, que no tiene nada que ver con el otro. Y eso no se puede. Asimismo, en este documento tan interesante del Papa Francisco, cuando habla en Laudato Si, en otro aspecto, ¿verdad?, que es el aspecto de la naturaleza, él dice que nosotros somos un puntito dentro de la gran naturaleza, dentro del gran universo. Y en ese documento aparece muy bien y nos explica muy bien, ¿verdad?, claramente lo necesario que es entender que nosotros hacemos parte de una gran
naturaleza y por lo tanto cuando estamos destruyendo nuestra propia naturaleza, nuestro propio entorno, nos estamos destruyendo también a nosotros mismos. Esto es así, así de sencillo. Entonces, queridos amigos, hoy cuando estamos mirando y estamos hablando de algunos elementos típicos de Israel, se está refiriendo directamente a los elementos esenciales, ¿verdad?, de la vida existencial de la persona, de la comunidad. No se puede negar, por lo tanto, que existe un parentesco formal entre los tratados de alianza del Antiguo Testamento no israelita y el Deuteronomio. Aquí es el otro estilo, ¿verdad?, de relación. Esto ya es mucho más tierra a tierra. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo, todo lo que nosotros vamos, entre comillas yo lo digo, inventando dentro de nuestra sociedad para responder a situaciones concretas, ciertamente que existe de alguna manera y que luego da su influencia, ¿verdad? Es como un copiar. De vez en cuando, sí, hay cosas muy originales, pero normalmente esa originalidad también de dónde surge. Y surge un poco del mirar la situación que nos rodea y luego comenzar a imitar, a perfeccionar, a mejorar. Y luego, de acuerdo a esa experiencia, entonces se va haciendo también todo un camino. Y por eso estamos diciendo que la misma alianza, es decir, estos tratados, porque estos son tratados directamente entre los pueblos, entre las personas, van mejorando, van cambiando, se van organizando mejor. Ahora, la relación entre el Señor y el pueblo de Israel se establece por medio de la alianza y esta es absolutamente única en el sentido de traerlo y aplicarlo justamente a la relación con Dios. O sea que ¿dónde está la originalidad cuando hablamos de alianza o berit en el Antiguo Testamento? Que esto que nosotros encontramos dentro de un contexto histórico, político, entre pueblos, entre reyes, entre subalternos, ahora entonces nosotros lo estamos trayendo y lo estamos aplicando al aspecto de la relación entre el hombre y Dios. Y entonces desde ahí nosotros podemos mirar una cierta originalidad. La originalidad más bien es en quién ahora se aplica esa alianza. En cuanto que antes se aplicaba el rey con el vasallo o entre pueblos, ahora lo aplicamos haciendo una misma lectura como hace el autor sagrado, así como esto lo utilizaban en el aspecto político, ahora también lo están utilizando en el aspecto religioso con respecto a Dios. En primer lugar, la alianza tiene su origen en la elección que el Señor hace de Israel, la elección. Y estos son elementos también que ya hemos estudiado, ¿verdad?, dentro de las partes, ¿verdad?, de lo que es la alianza, el preámbulo donde se indican el nombre y el título del soberano, decíamos. Es en el aspecto político, en el aspecto de los reyes y los subalternos, elementos fundamentales. En ese preámbulo ya encontramos. Aquí también nosotros encontramos que esta alianza tiene su origen en la elección que el Señor hace de Israel. Así como el rey elige y dice, bueno, después de que hayamos hecho todo un camino, etcétera, etcétera, es el rey, ¿verdad?, el que elige, el que pone ahí sus normas y va a comenzar a dialogar con este pueblo y vamos a hacer un tratado, vamos a hacer una alianza entre nosotros. Y a su vez, la elección se explica por el amor que el Señor ha tenido y tiene para con los antepasados de Israel y para con el mismo Israel. Aquí entra el aspecto de la elección. ¿Por qué yo te estoy eligiendo? Entramos dentro del aspecto religioso, del amor de Dios, la elección de Dios, porque yo te amo, porque yo te quiero, porque tú eres mi creación. Escuchemos un poco lo que dice el libro justamente del Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 6 al 8. A ti te he elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. No porque seas el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Aquí está entonces el motivo, la causa que estamos diciendo. Es decir, Dios se ha prendado, Dios se ha enamorado de este pueblo por estas manifestaciones, ¿verdad? El amor que les tiene, dice, y por guardar el juramento hecho a sus padres. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos con Yandi Yarañe y en este bloque de entrevistas donde tenemos algunos invitados con quienes conversamos sobre algún tema de tinte eclesial o de tinte también de nuestra sociedad. Porque eclesia quiere decir justamente comunidad y por lo tanto todos los problemas de la comunidad que interfieren en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, Cajal, comunidad, el Atiguazú. Necesitamos verdaderamente con los principios y los valores encaminar nuestra familia. Nos encontramos aquí con Héctor Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, padre. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para compartir lo que son temas de actualidad que la gente quiere saber. La gente está profundamente inquieta por lo que está pasando en el país y a nivel mundial, así que estamos a las órdenes para las consultas que sean pertinentes. Muy bien, nosotros quisiéramos conversar un poco el trabajo que ustedes están haciendo como fundación, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el objetivo, el nombre, quiénes son los que están al frente también, ¿verdad?, de esta fundación? Y principalmente sabemos que están ante esta situación tan difícil que nosotros encontramos últimamente, ¿verdad?, ante los ataques contra la familia y contra los valores principalmente de nuestra sociedad. Sobre eso queremos escuchar un poco y compartir contigo. Sí, padre, efectivamente yo soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. La fundación hace más de 15 años viene haciendo trabajos para defender los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, de la familia, ¿verdad? Creemos que hay un ataque constituido, deliberado y además también bastante cruel contra las instituciones que hicieron grande a Occidente, contra la familia tradicional, contra el mercado, contra la propiedad privada. Y nosotros defendemos eso, sí, ¿no? Héctor, sobre todo ahí cuando estabas diciendo que hay como un ataque formal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se basan un poco y dónde encuentran este fundamento, ¿verdad?, para notar que es un ataque programado? Porque también en la homilía últimamente el arzobispo de Asunción estaba diciendo un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hay algo planificado, ¿verdad? Incluso de aquellos que tienen que defendernos y ayudarnos dentro, por ejemplo, Naciones Unidas estaba anunciando ahí, ¿verdad? O si no, la OEA mismo, y estos son para defender a nuestras naciones, ¿verdad? O sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo, y sin embargo son los que están haciendo ese ataque contra la familia o contra los valores de la sociedad. Sí, padre, efectivamente. Fíjese que desde la Fundación ISOS nosotros hemos elaborado un diagnóstico, ¿verdad? Y hemos visto que de manera reiterada estos organismos supranacionales como la ONU, la OEA también muchas veces lastimosamente, o la Unión Europea incluso, está copado por personas con filosofías materialistas y también en términos políticos con filosofía comunista. Quizás mucha gente piense que el comunismo cayó con el muro de Berlín en el 89. Sin embargo, las ideas del comunismo siguen profundamente presentes en la manera de hacer política y más que nada en la política internacional, ¿verdad? Entonces la ONU, por ejemplo, vemos que la ONU a través de su Oficina para la Educación, UNESCO, por ejemplo, le hace loas y elogios al Che Guevara, por ejemplo, que era un asesino comunista, que por cierto también creó el primer campo de trabajo forzosos para personas homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba, ¿verdad? También la UNESCO, esta oficina de la ONU, le hace, por ejemplo, loas a Simone de Beauvoir, que es una feminista radical maoísta, ¿verdad? El régimen maoísta comunista en China mató más de 40 millones de personas. Entonces, y esto es reiterado, padre, por ejemplo, a Fidel Castro. Entonces, estos organismos supranacionales, como usted dijo, que inicialmente aparentemente con buenas intenciones fueron ideados, hoy en día se hayan copado de personas que hacen una avanzada programada con financiamiento internacional contra, por ejemplo, las instituciones de la familia y del mercado, de la propiedad privada, ¿verdad? Hoy en día eso se ve muy claramente, padre, en algo que se llama la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde si uno observa en los 17 objetivos hay dos elementos que son claves. Uno es que en todos los objetivos está la agenda del género, ¿no?, de la ideología del género. Y también en todos los objetivos hay una avanzada brutal sobre la institución
que en gran medida hizo posible el desarrollo económico y social de Occidente, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Y el género, la ideología del género básicamente lo que busca es destruir los roles fundamentales de la familia, como el rol del padre y la madre. Y obviamente la familia es una institución de carácter privado, ¿verdad? Donde el Estado no puede inmiscuirse. Sin embargo, este plan de avanzada de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzan sobre la institución privada de la familia, incluso atentando contra el derecho más legítimo de todo padre, que es la patria potestad. Ahora, Héctor, con respecto a esto, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que se siente, se huele, se percibe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Ellos ya están trabajando muy abiertamente, directamente, o todavía, como en tiempo de Rockefeller, cuando se atacaba mucho a la iglesia a través de las sectas, que era un poco una cosa medio solapada, ¿verdad? Entonces, pero con un objetivo clarísimo, ¿verdad? La división en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? En que era un poco dividir a lo único que mantenía unida al pueblo, ¿verdad? Que era un poco la iglesia católica, sobre todo, ¿verdad? Sí. Hasta que comenzaba a pulular toda esta cuestión de las sectas, los protestantes, ¿verdad? Que lastimosamente, por esa falta de educación, también cayeron en las redes, ¿verdad? Muchísimos cayeron, ¿verdad? Que hoy se declaran protestantes, se declaran sectas, etcétera, etcétera, porque en el fondo cayeron en unas redes dentro de una gran ignorancia, ¿verdad? Ahora, en este sentido, porque tanto sectas o protestantes o cristianos, así que nos llamamos en general con los católicos, luchamos contra esta cuestión de lo del género, por ejemplo. ¿Y cómo entonces ellos están trabajando ahora? ¿Así ya abiertamente o muy solapadamente todavía? Bueno, déjeme ampliar un poquitito ese espectro, ¿verdad? Sí. Porque el ataque fundamental en gran medida de estas corrientes materialistas y del género, comunistas, por cierto, de la ONU y de estos organismos internacionales, tiene que ver mucho con los valores tradicionales de Occidente. Y obviamente Occidente está tejido con una serie de valores, que descienden de la cultura judeo-cristiana romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que hay una avanzada sobre esos valores. ¿Y cómo lo hacen? Pragmáticamente hablando. Y por ejemplo, hoy en día se usa mucho el tema de las ONGs, ¿verdad? Las ONGs crecieron exponencialmente desde la década de los 50 y hoy en día, con buenas intenciones, arropados de colores festivos y de consignas alegres y aparentemente benéficas, estas organizaciones no gubernamentales son el Estado detrás del Estado, son el Estado profundo. El Estado muchas veces, para no hacer esto de frente, y estas organizaciones supranacionales como la ONU, utiliza organizaciones de bien común o no gubernamentales. Entonces enmascara su acción. Pero claro, si usted se fija en los programas y en las ideas de estas ONGs, usted se va a dar cuenta de que hay una clara avanzada contra, por ejemplo, la propiedad privada. Sí. Tenemos ONGs en Paraguay que invaden propiedades, por ejemplo. Tenemos ONGs en Paraguay, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando contra la institución de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Que están incluso enseñando ideología de género en los colegios. Claro. Entonces, podemos profundizar qué es la ideología de género, claro, también en un momento. Bueno, con respecto a esto vamos a seguir, porque ahora terminamos este primer bloque, ¿verdad? Genial, padre. Y vamos a seguir con Héctor, que nos visita, y en estos días iremos presentando, en varios días, las diferentes reflexiones que nosotros estamos haciendo a través de Ñande Yarañé. Un ataque, por eso yo le preguntaba si era frontal o si era todavía solapadamente. Volvemos entonces la próxima con más entrevista aquí con Héctor Acuña. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y haciendo también toda una síntesis, ¿verdad?, de lo que es el Pentateuco, al hablar de algunos temas particulares en la Biblia. Nosotros hablamos principalmente de la alianza. Ahora, sigamos un poco más al hablar de todo este código, ¿verdad?, de la alianza, que decíamos al inicio que esto surge de relaciones políticas, de las relaciones bien humanas entre pueblos, o de las relaciones entre un rey y sus vasallos, o de las relaciones entonces entre las personas. Pero estos son momentos históricos, elementos bien concretos, ¿verdad?, de la vida del hombre. Hasta que después, cuando comenzamos, por esa influencia justamente que el pueblo de Israel comienza a tener con los otros pueblos, o ante situaciones agravantes en la vida, difíciles en la vida de Israel, ellos captan, ven, sienten, y entonces se ponen también, ¿verdad?, a caminar, a mirar, a ver cómo nosotros podemos responder mejor a este llamado y a esta experiencia con el Señor. Y es así entonces que nosotros entramos en lo que le llamamos la alianza, el berit entre Dios y su pueblo. El código de santidad, por ejemplo, que nosotros tenemos en la Biblia, encabeza una larga lista de insuperables mandamientos del orden moral con la misma fórmula que pide al pueblo de Israel ser santo como el Señor su Dios es santo. Se dan cuenta de sobre experiencias entonces que ellos están comenzando a escribir. Oye, ella va y dice, bueno, este pueblo necesita responder a Dios. Pealañan de Yara hoy potá, hoy coñan de Jehuí, ¿verdad? Y entonces en ese camino es que nosotros comenzamos, ¿verdad?, a escribir. Es en ese camino que nosotros comenzamos a reflexionar esta escuela deuteronomista. Y entonces se da cuenta y dice, bueno, aquí nosotros necesitamos todo un código de santidad. Ahí dice el código de santidad. Y quiere decir todo un código de cómo nosotros vamos a realizarnos en nuestra relación comunitaria. Toda la Biblia apunta a la comunidad. La Biblia no es un libro personalista, yo y Dios, como hacen los protestantes. Yo me confieso con Dios, yo y Dios nomás, Dios ya me conoce, yo le voy a perder. ¿Por qué yo a la comunidad le voy a decir? No, Señor, no, Señor. Si vos le robaste
al Estado, no le robaste al Estado simplemente yo y Dios nomás pequé. Vos le estás robando a tu comunidad, vos le estás perjudicando a tu comunidad. Si vos en tu casa no cuidás a tu familia, yo y Dios nomás, mi responsabilidad nomás, yo y Dios, perdóname, yo y Dios, y nosotros nomás, vamos a solucionar. No. Vos, si sos un irresponsable con tu esposa y con tus hijos, vos estás perjudicando a toda tu familia, es decir, a tu comunidad. Más vela lleruena la perdón, jamás no debe la rejona areñesu ayer de perdón. A tu comunidad, a tu esposa. Si fuiste un malandro por ahí o malandra por ahí, entonces más vela llerueta perdón. Está bien, le pedís a Dios, pero atención, la fuerza de Dios, cuando nosotros entendemos el responder a Dios, justamente Dios después te va a mandar y te va a decir, listo mi hijo, yo te perdono, te doy otra oportunidad, te dice el Señor. Esto también nosotros en otra oportunidad ya hemos explicado, ¿verdad? Pero me detengo un chiquitito porque esto es esencial y fundamental y tenemos que repetir varias veces, me parece, ¿verdad? Y tal vez algunos tampoco pudieron ver aquel programa, ¿verdad? Entonces, fíjense que Dios, antes que nada, nos exige la justicia, porque Él es justo. Justo es entonces responder a aquello que Dios nos ha dado y por lo cual Él nos ha creado y nos está pidiendo y nos está exigiendo. Y esa es la justicia, porque Dios es justo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros decimos que nos alejamos de Dios, los pecados normalmente son porque nos hemos alejado de nuestros hermanos, porque no nos estamos comprometiendo con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. Y entonces vamos directamente contra Dios, vamos contra voluntad de mi papá. ¿Qué es lo que quiere mi papá? Mi papá quiere que vivamos en armonía, en familia. Mi papá lo que quiere es que nos amemos todos en la familia, los hermanos, nos respetemos. Cuando yo me peleo con mi hermano, me dividí, etcétera, etcétera, no es que solamente voy contra mi hermano, contra la comunidad, sino que también voy contra Dios. Muy bien. Pero ante esa injusticia que yo estoy cometiendo, porque eso es entonces quebrar la voluntad de Dios, quebrar la voluntad de ese relacionamiento comunitario. Entonces está muy bien, yo le pido perdón al Señor. Sí, el Señor te perdona, pero dentro de su misericordia, ahí aparece la palabra misericordia, Dios que es justo, te pide justicia, vos no hiciste justicia porque sos un injusto como te estás comportando, le pedís perdón y ahí entonces entra el otro elemento que define también a Dios, que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es Dios boazande de y bueno, nada, boazande la misericordia. Mi amor, porque te quiero, entonces ahora yo te levanto, te saco de esa situación con mi misericordia, ¿verdad? La misericordia es la que te ayuda a salir. Pero ¿para qué es esa misericordia? La misericordia es una ayuda de parte de Dios. Es como ese tractor que te está estirando y sacando del barro. Pero después, una vez que te sacó del barro, te deja sobre la ruta y ahora vos tenés que seguir caminando. ¿Y sobre qué vas a caminar? Vas a caminar sobre la justicia. Es decir, yo fui injusto, Dios me ha perdonado a través de su misericordia, me ayudó a salir de esa injusticia, a cambiar. Entonces ahí mis relaciones con Dios, ciertamente. Pero eso me va a enviar ¿a dónde? De nuevo a caminar yo solo, con la justicia. Me devuelve la fuerza y la capacidad para que yo pueda volver a la comunidad y viva esa justicia que no estuve viviendo. O con mi familia, o con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos, o en mi trabajo, o en mi ministerio, o donde sea. ¿Entienden? Entonces, esos dos elementos lo que tenemos que tener muy en consideración y tenemos que saberlo muy bien. Porque si Dios es justicia, lo que Dios siempre nos va a pedir es la justicia. Yo fui injusto porque me comporté mal, pero entonces ahora Dios me da otra oportunidad. Vean con la misericordia. La misericordia es darte otra oportunidad. Te estoy estirando, te estoy sacando de esa situación negativa en la que vos te encontrabas, empantanado. Te saqué de ese barro, te puse en el buen camino, sobre el asfalto, por decir así. Y eso significa la justicia, es decir, ahora vos tenés que vivir en la justicia. Bueno, si esta analogía nos ayuda para entender lo que significa verdaderamente el amor de Dios, aquí encontramos, ¿verdad? Porque Dios, en este libro del Deuteronomio y en toda la Torá, nos está indicando y nos está diciendo, mira, yo soy un Dios que te acompaña y que te ayuda para que vos vivas la santidad. Ese es el código de santidad.
Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos caminando y estamos entrando, ¿verdad?, en uno de los elementos elementales, fundamentales, que es el tema de la alianza, donde vemos un compromiso de parte de Dios para con el pueblo y por otra parte también el compromiso, porque eso te exige sí o sí, del pueblo también para con Dios. En una alianza el compromiso es mutuo, ¿verdad? El compromiso es mutuo, tanto del hombre para con Dios y Dios para con el hombre. Vamos a mirar justamente entonces cuáles son estos compromisos. Vamos a entrar un poco más, vamos a ir mirando concretamente a qué cosas se compromete Dios y qué es lo que el hombre también tiene que poner de parte suya, el pueblo. En el texto que nosotros hemos leído aquí, en el capítulo 26, 17 y 19, aparecen como en breve resumen los compromisos de quienes contraen la alianza. De una forma breve, ¿verdad? Pero hay compromisos. Diga tú entonces, Ñande la ñañe en bareilla, de pareilla, lleva ya potapea, pea la ñande yaro y potashe, pea la yerurea PM, así en forma muy general. Eso es lo que yo, ¿verdad?, propongo, eso es lo que yo quiero. Fíjense que en nuestras alianzas o en nuestras propuestas que se hacen, ¿verdad?, a nivel de la política, elementos que se hacen, ¿verdad?, a través de también de los tratados, de instituciones. Todo esto entonces conlleva siempre un compromiso de una parte y de la otra parte. Entonces, por eso que tenemos que mirar que cuando hablamos de alianza, no estamos hablando simplemente de una alianza bíblica de Dios con el pueblo, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad?
Porque la Biblia está tomando desde los elementos, ¿verdad? De los elementos de alianza. ¿De dónde? Y del mismo pueblo, del mismo pueblo. Esto me hacía pensar la vez pasada, ¿verdad? En una reflexión. Porque, sobre todo los protestantes, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que ellos dicen, ¿verdad? O sea, de repente así leyeron algo y claro, sin una reflexión profunda, entonces, o por intención, ¿verdad? Por ejemplo, decían con respecto a la Navidad, por ejemplo. Esa es una cosa interesante, ¿verdad? Decían, no, dice, la Navidad, que ahí eso lo único que se hizo es cambiar esa fiesta pagana y que esto y aquello y que lo que hacen los católicos y que lo que hacen la celebración de la Navidad y esa celebración, etcétera, etcétera. O poive, o tacribe, como si fuese, porque era una cuestión pagana, y que ahora entonces lo que se está haciendo es un paganismo, ¿verdad? O sea, pero si es por eso, toda la Biblia viene de una cuestión pagana, si es que quieren saber. Y ellos que tanto hablan, la Biblia, amo hoy veo la Biblia, ¿viste? Eso ya te da a entender que ni a cuándo y cuál de dónde viene la Biblia. La Biblia viene de un contexto histórico, viene de una reflexión de una comunidad que mira desde su realidad, mira entonces cómo Dios actúa en su vida, Y en este sentido es la inspiración total, profunda y absolutamente de Dios, pero en el hombre que reflexiona, porque el hombre ya tiene todas las cualidades y las capacidades que Dios mismo le ha dado, ¿verdad? Dentro de la creación, o sea, lo elemental y lo fundamental aquí es justamente entender que el hombre ha recibido la misma esencia y la fuerza de Dios para entender, para discernir, para decidir, para actuar y sobre todo con esa capacidad impresionante, ¿verdad?, de estar motivado por el amor. Esto significa, ¿verdad?, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí, si ustedes quieren, en esta frasecita, en este versículo 1:26 del Génesis, ¿saben qué? Ustedes tienen el resumen de toda la Biblia. Hagamos. Eso es la comunidad. Dios que habla en plural significa Dios que es comunidad. No piensen que el autor sagrado puso nomás, mira, él tuvo que poner hago el mundo, yo Dios hago el mundo, creo el mundo. Si te está poniendo el autor sagrado en su reflexión de la tradición de la iglesia, verdaderamente está entendiendo porque Dios es comunidad. Dios entonces está apuntando hacia uno de los aspectos esenciales que quiere que el pueblo, que la gente, que nosotros, que la comunidad entendamos. Que nosotros no somos cuatijaños. Dios mismo comienza definiéndose como comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios. Por eso te pone el autor sagrado. Pero esta es una inspiración también dentro de una reflexión y entendimiento del pueblo que concibe a Dios en la comunidad, Dios que se manifiesta en la comunidad. Y después todo de ahí va a venir las otras conclusiones y las otras derivaciones, porque nosotros entendemos que Dios es comunidad. Y por lo tanto, si Dios es comunidad, entiende que la realización del hombre nuestra será solamente dentro de la comunidad. Si nosotros no hacemos ese camino de comunidad, si nosotros no entendemos que estamos para la comunidad, para el servicio de la comunidad y no para el ego, el yo, entonces quiere decir que todavía nos falta conversión. O sea, nos falta entender el caracú y el meollo de la palabra de Dios. En todas partes donde vas a encontrar que Dios te llama a la conversión, está bien, una conversión personal, pero esa conversión personal no es simplemente para que vos te deleites dentro de vos mismo. Yo estoy convertido, yo y Dios. Estilo protestante, yo y Dios me confieso con Dios. Y entonces tu conversión, tu confesión, tu entendimiento verdaderamente se tiene que lanzar, absolutamente se tiene que abrir hacia los demás. Fíjense, por ejemplo, en ese pasaje tan hermoso, ¿verdad?, del anuncio. Dios mismo, ¿verdad? Gabar, fuerza de Dios, quiere decir Gabriel, ¿verdad?, que anuncia a María, que será madre de Dios, por ejemplo, ¿verdad?
Recién cuando ella, después de ese ping-pong, ¿verdad? En ese diálogo con el ángel, con Dios, es decir, que era bastante difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo puede suceder esto? Etcétera. No te preocupes. Dios enviará su Espíritu Santo. El que nacerá será hijo del Altísimo, hijo de Dios. Lucas está preocupado en explicar y en decir que verdaderamente este que ha sido engendrado es hijo de Dios, no es por intervención humana. Esa es la preocupación de Lucas, ¿verdad? Y entonces ahí termina diciendo que una vez que engendra, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué hace María? Pero automáticamente ella va a visitar a su prima Isabel. Es decir, para nosotros nos está diciendo, cuando engendramos a Dios, cuando le tenemos a Dios, cuando aceptamos este berit, cuando hacemos este tratado con el Señor, sí o sí, nosotros como comunidad nos abrimos hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando,
que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yandillara en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio, sobre los compromisos de la alianza. El primer compromiso de Dios es el don de la tierra. La frase del capítulo primero se concentra con la promesa que Dios había hecho a Abraham. Desde la primera llegada de a la tierra de Canaán, promesa confirmada con ocasión de la alianza pactada por Dios con el primero de los patriarcas. Claro, en este caso es el primero de los patriarcas con quien se está haciendo este pacto. El compromiso de parte de Dios se concretiza en este caso en la promesa de la tierra. La promesa de la tierra. Aquí se concretiza el pacto con Abraham. Vamos a comenzar por ahí. El don de la tierra, donde tenga que vivir. Primero es eso, ¿dónde, Señor, voy a caerme muerto? ¿Dónde, Señor, voy a ir y voy a poder tener un pedazo de tierra? Ellos sufren mucho en este momento porque están en el exilio. Claro, estando en el exilio, ellos no tienen tierra, no tienen nada, tienen que estar dependiendo, tienen que estar esclavizados de cierta manera. Hagan lo que hagan, ¿verdad? Pero cuando vos no tenés tu tierra, cuando vos vivir en una casa de alquiler, o vivir en una casa que no te corresponde y así sucesivamente, siempre vos estás en esa incertidumbre. Le agradezco a esta buena alma que me recibió aquí. O bueno, gracias a Dios conseguí esta piecita, este inclinato. En fin, ya mañana, ya yesa, y a esa realidad está hablando de cierta manera el libro del Éxodo, el libro del Génesis, ¿verdad? No es que nosotros estamos mirando simplemente allá lejos lo que pasó, ay pobrecito con ellos. Hoy también nosotros podemos aplicar eso. Hay mucha gente, ¿verdad?, que está en esta situación. Pero entonces, yo les decía anteriormente que aquí, cuando uno hace un aspecto del estudio que sería la antropología filosófica, explicaría muchas cosas y de una manera muy importante, ¿verdad?, para entrar luego en el aspecto de la teología, incluso dentro de una antropología teológica, que nos va a ir descifrando y definiendo elementos que después nos pueden ayudar para responder a esto que el Señor justamente está diciendo, que va a ser el compromiso de Dios por la tierra, el don de la tierra. Dice justamente en Génesis 15, 18, aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra, daré el río de Egipto hasta el río Grande, ¿verdad? Y el río Éufrates. Fíjense entonces,
Esto es lo que le está diciendo: voy a dar a tu descendencia a esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En este texto hebreo, este versículo, el verbo dar está en pasado, como se tradujo en la primera edición española de la Biblia de Jerusalén. Y tu descendencia ha dado esta tierra. A tu descendencia he dado esta tierra. Entonces, he dado, como ya algo que le pertenece. A tu descendencia le he dado esta tierra. Para expresar de esta manera la certeza de lo que el Señor promete a Abraham. Lo que le promete es tan cierto como si ya se hubiese cumplido. Como si ya se hubiese cumplido. A pesar de que le está llamando recién, pero entonces ya le está diciendo, según la traducción, por lo menos aquí, ¿verdad? A tu descendencia ya le he dado esa tierra. A mí, además, tojón tema entonces con Angato, Toñen Caramaes, tojón tema estoy con bebé. Ya le he dado esta tierra. Entonces, estábamos diciendo, con esto se dice que el Señor ya había dado. Es una expresión importante. Lo que Dios promete, ¿verdad? Expresa la certeza de lo que el Señor promete. Lo que Dios promete, lo que el Señor promete a Abraham. Lo que le promete es tan cierto como si ya le hubiese cumplido. Por eso es tan cierto que entonces le está diciendo, a pesar de que todavía no, a pesar que cuando esto se escribe también nosotros ya sabemos que ya sucedió todo otra vez. O sea que aquí hay un poco como tres niveles. Te pone en pasado para decir que Dios verdaderamente ya cumplió. Miramos del presente y estamos mirando cuál es esa realidad. Y miramos hacia el futuro, ¿verdad? Y decimos, bueno, esta es la promesa siempre que el Señor nos da, cómo se va renovando continuamente. El don de la tierra está presente a todo lo largo del Deuteronomio. A todo lo largo del Deuteronomio. Las citas a este respecto serían innumerables. Se puede ver, por ejemplo, Deuteronomio 4:1, 8:10. Es notable la descripción idílica y parecería un poco realista. Parecería un poco realista, o sea que no llega entonces a decir todo lo que nosotros estamos viendo y estamos necesitando. Que se hace de la tierra que Israel está por recibir del Señor. Esto es lo que se hace entonces, esa figura, ese sentido, esa manera un poco idealista. Por eso es una descripción idílica, decíamos. Parece que no está respondiendo verdaderamente a eso que el pueblo está necesitando. Y dice así: ahora el Señor tu Dios te introduce en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y ganados, tierra de olivares, de carne y de miel, tierra donde no comerás el pan tasado y donde no crecerás de nada. No carecerás de nada. Erecopaiteta. Entonces, ahí no carecerás de nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios en esta tierra buena que te he dado. Entonces, esto es un poco lo que nos está mostrando aquí con respecto a la tierra que te he dado, ¿viste? O sea, incluso ya te está hablando y te está diciendo que todo esto más o menos ya se realizó. A pesar de que aquí se está todavía hablando o se pone en boca de Dios algo que todavía no se realizará, que se realizará más adelante, algo que todavía no se realizó, algo que se realizará entonces en el porvenir. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos hablando sobre estas características, seguiremos hablando entonces lo que nos propone, ¿verdad?, sobre el compromiso de Dios, que son compromisos de alianza. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañi e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.